Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer una bufanda con trenzas de moño a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda bufanda. Está tejida a 2 agujas y como pueden ver es muy sencilla y muy bonita. Tiene unas trenzas a los costados y está hecha en punto musgo y luego formaremos un moño al final donde cruzará la cinta. Este modelo es pegado al cuello, por lo tanto puedes variar según la talla que deseas, tanto para niña como para adulto. Y ya que se acerca el Día de las Madres, había pensado que si aún no le has comprado algo o no has podido tejerle algo a mamá, pues esta sería una gran oportunidad para hacerlo. En 1 o 2 días ya lo tendrías listo. Tiene un ancho de 17 centímetros y 90 centímetros de largo sin armar todavía el moño. Empezaremos montando 40 puntos en las agujas de 5 milímetros. Van a montar los puntos de la forma que más les guste y si no sabes montar puntos, aquí en la caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento 8 diferentes formas de montar puntos. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya tengo montado los 40 puntos. Esto de aquí, si ustedes desean hacerlo más ancho o más angosto, también pueden hacerlo. Recuerden que es a gusto de cada uno, al igual que el grosor de la lana y de las agujas, ¿sí? Ahora, en esta parte de aquí ustedes pueden ver, he puesto unos marcadores, porque los 10 primeros puntos y los 10 últimos se van a hacer las trenzas. Por lo tanto, por el lado de adelante del tejido se va a tener que tejer siempre en derecho. En esta oportunidad, nosotros nos vamos a guiar por esta hebra de aquí. Esta hebra corta, ¿ven? Lo voy a cortar un poquito más para que lo puedan distinguir mejor. Es la parte por donde hemos empezado a montar los puntos, pero es dependiendo de la forma en que han montado los puntos. En mi caso, ya vieron cómo lo hice, entonces quedó aquí. Ustedes guíense. Cuando esté en la derecha, va a ser la parte de atrás del tejido, ¿sí? En esta bufanda, ¿sí? En otros proyectos que hemos hecho es el lado de adelante. En esta bufanda va a ser el lado de atrás. Por lo tanto, los 10 primeros puntos y los 10 últimos puntos por la parte de atrás siempre lo vamos a tejer en revés. Y paso aquí la marca, ya tejí los 10 puntos en revés y los 20 puntos del centro vamos a tejerlo en derecho, tanto por delante como por detrás. Va a ser en punto musgo siempre. Solo los bordes son los que vamos a tener que recordar un poquito. Llegamos nuevamente aquí a la marca, los 10 últimos puntos, y recuerden que lo tejemos en revés. Ahora estamos por la parte de adelante del tejido y los 10 puntos primeros y los 10 últimos, como les dije, va a ser la trenza. Ahora estamos en la parte de adelante. Entonces, estos primeros 5 puntos los voy a retirar. Pueden utilizar un gancho para ayudarse, que va a ser mucho más fácil, siempre con cuidado. ¿Ven? Paso estos 5 primeros puntos a la aguja, ahí, y tejo estos siguientes puntos en derecho.
Ya los tejí y estos 5 puntos que retiré los voy a regresar aquí a la aguja. Ahí está. Y ahora los tejemos igual al derecho y despacio, con mucho cuidado, va a estar un poco ajustado porque recuerden que estamos cruzando 5 puntos. Entonces va a estar un poquito ajustado, despacito, que no se les escapen los puntos. Paso la marca y tejemos los 20 puntos centrales en punto musgo hasta llegar a los 10 últimos, donde volveremos a repetir la trenza. Nuevamente llegué a los 10 últimos puntos, paso la marca lo estamos colocando para no olvidarnos de las trenzas, ¿sí? Y repetimos lo mismo, ¿ven? Estos 5 primeros puntos los paso en un gancho auxiliar, un gancho que me ayude a separar los puntos. Aquí están 5. Y los 5 que quedan los vamos a tejer todo en derecho. 1, allí. Y ahora regresamos estos puntos a la aguja. Y recuerden que va a estar ajustado, pero despacito los vamos a tejer, que no se escape ningún punto. ¿Ven? Hasta ahí estamos en la hilera 2. Volteamos la hilera 3. Es repetir como en la hilera 1, que sería simplemente todo en revés. Los 10 primeros puntos y los 10 últimos van a ser en revés. Paso la marca y los puntos centrales se teje todo en derecho. Paso la marca y los 10 puntos últimos en revés. Volteamos y nos toca la hilera 4. Esta trenza lo vamos a hacer cada 8 hileras la trenza y siempre se hace por adelante. Ya vamos en la 4, luego 5, 6, 7, 8, 9. En la 10ª hilera es donde haremos la trenza, ¿sí? En la 10ª. Bien, esta 4ª hilera es igual, no hay cambios, así que estos 10 primeros puntos se teje en derecho. Allí pasamos, todo es en derecho estas hileras. ¿Ven? Entonces van a repetir de esta misma forma, tejiendo hasta llegar al siguiente cruce, que como les dije va a ser a la 10ª hilera, o también puede ser a la 8ª, dependiendo de qué tan seguido lo quieren. Ahí nos vemos y nuevamente les vuelvo a explicar los cruces. Seguí tejiendo las 9 hileras que les indiqué. Ven, así se está viendo los puntos del centro, 20 puntos, 10 a los costados en jersey y luego se hacen las trenzas. ¿Ven? Y por atrás queda de esta forma. En la hilera 10, después del cruce, es donde volvemos a hacer otra vez el cruce y acá nuevamente lo hacemos juntos. Recuerden, los 5 primeros puntos los separo con ayuda de un gancho auxiliar y ahora los 5 siguientes puntos los tejo en derecho.
y los puntos que separé los devuelvo a la aguja de la izquierda. Y ahora los tejemos en derecho. Nuevamente repito, va a estar un poco ajustado, con paciencia, despacio, sin que se les escape el punto, lo tejen. Ya estamos, ven, allí pasamos la marca, los 20 puntos en derecho y nos vemos nuevamente en los 10 últimos puntos para hacer el cruce juntos. Paso la marca, los 5 puntos en el gancho, tejemos los 5 que quedan y los otros 5 puntos que separamos lo devolvemos a las agujas. Y los tejemos. Y así ustedes van a continuar tejiendo. Recuerden, cada 9 hileras en la hilera 10 hacen el cruce. Más o menos, ¿qué altura? 1 metro, 1 metro 20 de altura o el gusto que ustedes les gusten. Yo voy a continuar tejiendo y luego les muestro y les indico cuánto he tejido. ¿Sí? A mí me gustan este tipo de bufanda que quede un poco pegado al cuello para que abrigue bien. Así que ahí yo les doy las medidas. Y como les había indicado, he continuado tejiendo. Les dije más o menos 1 metro, pero para mí 90 centímetros está bien. Ustedes cada uno mídanse en el cuello más o menos el largo que quieren, si está bien o no. En mi caso, a mí me gusta que me quede un poco pegado al cuello, entonces lo voy a hacer de 90 centímetros. Si no les gusta tan pegado, que quede un poquito más suelto al cuello, pues tejen 1 metro. Una vez que tenemos aquí los 80 centímetros, también quiero mostrarles cuánto sería de ancho, así sin estirar, porque recuerden que las trenzas a los costados encogen un poquito. Tenemos 17 centímetros de ancho, ¿sí? Ya tenemos aquí todo esto, fíjense, por adelante es así y por atrás es de esta forma. No es reversible la trenza, pero tiene también los cruces por atrás y no se nota mucho. De todas maneras, para usarlo nosotros lo usaremos por este lado, que está más bonito la trenza. Lo siguiente que vamos a hacer es, antes de cerrar los puntos aquí, que le vamos a dar un poco la terminación en punta como si fuera una cinta. Antes de cerrar aquí, primero quiero terminar la parte del moño, ¿sí? Para que ustedes puedan medirse mucho mejor en el cuello, porque también dependerá de qué tan ancho o tan grande hagan el moño en la parte de acá. Entonces, la lana, mi ovillo, viene por aquí, por donde estoy sacando por el centro y por el otro lado. Entonces voy a más o menos a sacar unos 40 centímetros de largo de ese lado, corto, y lo voy a poner en una aguja para lana o aguja punta roma. Esto va a ser para poder coser y hacer la forma del moño. Bien, para hacer el moño vamos a hacer la siguiente forma. Van a decidir cuántos centímetros de ancho más o menos. Para mí el moño que quiero es más o menos de este ancho. Voy a medir para que tengan una idea. Tiene unos 13 centímetros de ancho, ¿sí? Que viene a ser en total acá 1, 2, 3, 4,
5 cruces de la trenza que hemos hecho. Aquí está la medida, ahí, y lo que vamos a hacer es coserlo acá abajo, ¿sí? Tal como está aquí. Vamos a ponerlo así para que puedan ver mucho mejor. Recuerden que este lado todavía no hemos cerrado. Allí, recuerden, tenemos aquí la lana y vamos a coser empezando de este lado, bien al borde. Vamos a amarrar un nudo simple aquí, así. Bien. Esta es la parte de atrás, con la parte de atrás lo que estamos juntando. Y vamos a coser siempre cogiendo desde la parte de atrás, nunca cogiendo así hacia adelante para que se vea, no, siempre la parte de atrás. Ahora lo van a ver. Esta unión no se va a ver, así que no se preocupen si no queda muy bonito. Ahí uno, y por este otro lado otro. No tiene que quedar muy prolijo, recuerden, solo es de un lado y de otro que vamos cogiendo, y siempre por favor derecho. Si hemos decidido de esta hilera, pues que sea siempre de esa hilera. Ahí está, ven, ya se cosió, y vamos a doblar de esta forma. Ven, queda como un tubular. Ya está cosido acá, por adelante no se nota, y por este lado, ven, levanto y aplastamos. El centro tiene que quedar la unión allí, ven, así. Y ahora es coser todo como ustedes deseen. Vamos a ir doblando de esta forma con todo este lado también, así. El centro levantamos ahí, y le hacemos otro pliegue, y aquí también otro pliegue, así. Bien, en el centro tenemos que hacer esta forma de el moño. Estamos en este momento aquí, entonces por el centro voy a pasar, ven, por este lado vamos a pasar hasta llegar al centro. Aquí no suelto, y luego cuando ya hayamos llegado ahí al centro, ven, saco por aquí y voy a pasar por todo esto, asegurándome que esté agarrando todo, así. Ven, allí vamos a pasar varias veces para ajustar acá. Otra vez pasamos hacia el otro extremo, y jalamos. Cuando jalen, con mucho cuidado, por favor, porque lo que podría suceder es que con la fuerza esto lo rompen. Entonces, con cuidado, vamos cogiendo así y ajustamos las veces que sea necesaria para que se mantenga el moño allí.
Y en esta parte, si ustedes desean, pueden ponerle alguna decoración, tejer una flor a crochet o ponerle perlas o algo para decorar. ¿Ven? Voy a pasar varias veces para asegurarlo bien. Y cuando ya creemos o sentimos que ya está bien asegurado aquí el moño, vamos aquí hacia atrás, donde aseguraremos. Podemos pasarlo aquí al centro para que no se vea. ¿Ven? Por acá. Y aquí hacer el nudo asegurando, pinchando de esta forma, y le voy a dar 3 vueltas. 1, 2, 3. Ahí lo tenemos. Y una vez más paso y cortamos. Ya tenemos el lindo moño. Cuando ya está aquí, mídanse alrededor del cuello. A ver, va a ir de esta forma alrededor de su cuello, ¿verdad? Ahí. Y fíjense que quede bien a la medida que ustedes quieren en el cuello. Bien, como ya lo había medido yo, ahora proseguimos a cerrar los puntos. Ya está aquí, esta es la parte de atrás, ¿verdad? No se preocupen que esto se puede girar así, ¿sí? Si lo han cosido para el otro lado es lo mismo. ¿Ven? Me estaba dando cuenta que aquí está, esta es la parte de atrás y este es adelante, no importa, esto simplemente lo giramos así porque todavía no hemos acabado aquí. Lo giramos y acá está la parte de adelante del tejido. Ahora sí, ya se ve mucho mejor. Y ahora sí, vamos a hacerle la terminación en esta parte, ya cerrar los puntos aquí. Tenemos 40 puntos, de los cuales 10 puntos han sido el cruce y 10 en el otro lado. Aquí está, he separado a la mitad 20 puntos y he colocado un gancho. Vamos a hacer por partes. Vamos a tejer primero solo hasta aquí. Bien, lo que nos corresponde. En mi caso me toca la hilera 2. Que recuerden que son 9 hileras y en la décima era el cruce, entonces recién estoy en la hilera 2. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de la hilera. Aquí estamos, los 10 últimos puntos donde voy a pasar la marca. Paso este punto sin tejer, de esta forma. Paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto sin tejer y volteo el tejido, donde tejeré todo hasta terminar esta hilera según lo que me corresponde. Esta sería para mí la hilera 3. Igual no pierdan la cuenta porque hay que hacer el cruce de la trenza, ¿verdad? Ya estamos al final de la hilera 3 y recuerden que debemos de tejer según lo que nos corresponde. En este caso estoy en revés por la trenza, ¿ven? Que estamos por atrás. La hilera 4 se va a tejer ahora hasta este gancho amarillo, hasta el centro.
Llegamos a la marca amarilla, al medio, paso el gancho, paso el punto sin tejer, paso la lana hacia adelante y devolvemos el punto sin tejer. Y volteamos el tejido. Esta vendría a ser la hilera 5, donde terminamos hasta el final. Volteamos hilera 6, serán solo los 10 primeros puntos. Diez puntos, paso la marca, paso el punto sin tejer, paso la lana, devuelvo el punto y termino estos 10 puntos. Es la hilera 7, ¿verdad? Creo. Ya perdí hasta la cuenta. Creo que esta es la hilera 7. ¿Ven? Volteamos. Ahí. Ahora volvemos a repetir tejiendo hasta aquí y regresamos. Luego hasta aquí. Regresamos. Luego hasta aquí y regresamos. A mí me faltan dos hileras más para hacer el cruce. Ustedes vayan haciendo eso. Bien, repitan nuevamente esta parte. Recuerden, hasta aquí primero, regresan, luego hasta aquí, regresan, luego hasta aquí y regresan y nos vemos cuando estén aquí. Y aquí ya se puede ver que hemos hecho 2 veces tal como les indiqué y este lado ha aumentado más en altura. Ahora nos toca cerrar el primero, pasamos sin tejer, el segundo y montamos. Vamos a cerrar así lo más sencillo, todo en derecho y montamos, tejo, montamos, ya estoy terminando de cerrar esta parte. Y el último punto allí, corto y pasamos. ¿Ven? Así es como he querido que quede, como si fuera la terminación de una cinta. Puede ser así o también hacerlo como una M, ya dependerá de cada uno. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar en esconder esta hebra. Por aquí atrás podemos ir escondiéndolo con ayuda de un crochet. Vamos a pasar por atrás y escondemos, vamos escondiendo por aquí atrás. Y cortamos. Lo siguiente que vamos a hacer es voltear y por la parte de aquí atrás del moño vamos a sacar unos puntos de los cuales vamos a tejer también en mismo punto musgo por donde será que va a pasar el otro lado o el otro extremo de la bufanda. Aquí vamos a sacar desde el moño un poquito y este lado acá. Primero vamos a amarrar la lana. Aquí lo aseguramos allí y podemos sacar los puntos y colocarlos en las agujas. Acá podemos
de sacar en estas partes de acá, o de ahí mismo sin ayuda del crochet. Fíjense, aquí saco un punto, ven, de este, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos vamos a sacar, 10 puntos allí. Y ya que está acá, a ver, lo hubiera sacado desde el otro lado, ¿no? Y ya que estoy con las agujas circulares, más fácil ahí, así. Y ya tengo aquí la lana amarrada y vamos a tejer en la puntada que deseen. En esta oportunidad lo quiero hacer igual en punto musgo y voy a tejerlo doble con esta, así, ven, tejemos 1, 2. Esto lo estoy haciendo para esconder de una vez esta hebra, ¿sí? Esta hebra corta, ¿no? Ahí, 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Más o menos van a continuar tejiendo hasta llegar acá la misma. Por ejemplo, aquí, de aquí hasta donde saqué los puntos, tiene 6 centímetros, entonces acá 6, vamos a dejar acá, entonces sería unos 5 centímetros que vamos a tejer esta parte de acá en punto musgo. Bien, voy a continuar y nos vemos cuando ya tenga esos 5 centímetros para empezar a unir. Y como les dije, en punto musgo igual. Ya estamos con los 5 centímetros en punto musgo y ahora vamos a cerrar esta parte, los 10 puntos, y luego simplemente es coser. Terminamos aquí. Voy a dejar un largo suficiente para poder coserlo. Ahora vamos a coser igual en esta parte de acá como hicimos. Sacamos de este lado, a ver, voy a girar por comodidad, ahí, así. Y cogemos de un lado, luego de aquí. Lo que les recomiendo es que hagan así corto, que no lo hagan tan amplio, porque si no con el movimiento se va a salir. Entonces lo que nosotros queremos es que no se salga y permanezca pegado al cuello para que nos abrigue bien, ¿verdad? Y aquí el último punto. Ya estamos. Simplemente aquí podemos asegurar con una doble vuelta. Y lo escondemos por dentro, por aquí, así. Cortamos y ven, ya estaría listo esta parte. Estas hebras también aprovechamos ya en esconderlas con el crochet por dentro. Siempre que escondan tiene que ser por dentro del tejido, así, ven, y corto y ya está. Y simplemente a la hora que nos colocamos, esta es la unión de un ovillo, ¿sí? Eso ya yo después lo voy a esconder. Entonces cuando nos vamos a poner, ven, lo vamos a pasar por este lado de acá, así, así,
y quedará de esta forma, ¿ven? En el cuello. Como les dije, esto va a quedar pegado porque yo quiero, o a mí me gusta que quede así pegado. Ahora les voy a mostrar cómo me queda y van a ver que queda muy bonito y muy lindo. Pueden hacer una flor, ponerle cualquier decoración en la parte de aquí, ¿sí? Para que cambie y se vea mucho más bonito. Y espero que te haya gustado esta linda bufanda trenzas de moño. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.